Españoles Universales. Y en un día como hoy vamos a seguir hablando de historia, porque es que nos encanta la historia y sobre todo nos encanta la historia de España. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nuestra historia, la de siempre, la eterna, esa que hemos olvidado, se nos olvida, no le prestamos atención, cuando es una historia plagada y llena de grandes momentos en la cultura, grandes momentos en la colonización, en la expansión de España en el mundo, en la presencia española en el mundo. Y como yo hago mucho caso a nuestros oyentes que nos llaman y nos dicen, oye, es que no dejas de hablar de América y América. Claro, es que América es América. No, si nos gusta mucho que nos hables de América, pero ¿y de África? ¿Qué pasa con África? Pues bueno, pues aquí estamos para hablar de África, un continente a tiro de piedra, a 10 kilómetros de la frontera española, en Algeciras. Si no hablamos de Ceuta y de Melilla, que ya están directamente enclavadas en territorio africano, lo mismo que nuestras islas, las Islas Canarias, esas maravillosas islas españolas. Pues sí, hoy voy a hablarles de África, un continente maravilloso, un continente que desgraciadamente pues no vive sus mejores momentos. Lo cierto es que llevan siglos sin vivir grandes momentos, pero no es un continente que esté precisamente tocado por la varita, agraciado por la varita mágica de la paz, el desarrollo y el progreso. Pero está ahí, lo tenemos muy cerquita y para nosotros, para los españoles, incluso hacemos lo mismo que con nuestra historia. Es un continente desconocido en muchos aspectos. Pues bien, amigos, hoy les quiero hablar de África y les quiero hablar de un hombre, evidentemente, como no podía ser menos, de un español universal. Un español que soñó desde muy jovencito por África, que sintió África en sus venas y que luchó para que una parte de África pues perteneciera al territorio español. Miren, el futuro explorador español Manuel Iradier y Bulfí nació en Vitoria un día 6 de julio del año 1854. Era un vasco de pro, un español de pro, de aquellos valientes, inquietos. Su historia parece extraída de los cuentos románticos, de las novelas de aventuras de esos autores del siglo XIX. Ya desde sus primeros años de estudiante en el Instituto de Segunda Enseñanza de Vitoria, mostró una particular inclinación a las ciencias naturales, geografía y la historia. Manuel Iradier, ya en su adolescencia, era todo un experto en temas africanos, algo que dejaba sorprendido a sus profesores, sobre todo cuando les explicaba que su mayor sueño era realizar exploraciones y plantar su huella, y la huella de España, por supuesto, en esas tierras tan míticas e imaginadas del África profunda. Iradier quería conquistar esa África implacable, esa África que se empeñaron en descubrir grandes exploradores como Barton, Livingstone o Mungo Park, entre muchos otros, cuyos logros se convirtieron en una meta al alcanzar por el valiente explorador nacido en Vitoria y hacia la cual dirigió sus esfuerzos desde la más temprana edad. En 1868, con tan solo 14 años, impartió en la capital alavesa una conferencia para dar a conocer sus inquietudes y su decisión, su franca decisión de explorar el continente africano. Era un joven decidido, soñador y apasionado, y con la mente puesta en cumplir su objetivo. Con ese objetivo creó a finales del año 1869 una sociedad viajera, una sociedad que rápidamente creció y se rodeó de jóvenes tan soñadores y voluntariosos como él,
que se sintieron arrastrados por la energía y la ilusión de Iradier, y como no también por la influencia exploradora de otras naciones en África. Los relatos de tierras misteriosas y de gentes asombrosas hicieron nacer en estos jóvenes la necesidad de emular a los antiguos exploradores españoles, que dieron su vida y colonizaron el vasto continente americano. De esa necesidad nació precisamente la Sociedad La Exploradora, cuyos miembros, a partir de entonces, desarrollaron una intensa actividad para conseguir el fin principal. Ese fin no era otro que realizar un viaje de exploración al interior del África, de lo que llamaban el África Negra, el África Profunda. Desde 1869 a 1873, y mientras esperaba a que llegara ese momento y ese sueño se hiciera realidad, pues para adquirir experiencia y método, los aprendices de explorador, como así los llamaban, realizaban excursiones por toda la geografía alavesa. Para ellos era muy importante ejercitarse en el trabajo de campo, y gracias y a raíz de esa circunstancia, Manuel Iradier anotó y describió en sus muy interesantes Cuadernos de Álava un compendio de costumbres, imágenes y paisajes de su provincia natal, que habían de constituir desde entonces un ensayo para sus posteriores empresas. Ese trabajo en las montañas y parajes del norte de España, aunque duro y esforzado, no se podía comparar en nada con el territorio africano, un territorio misterioso, inhóspito y muy peligroso. Pero para ellos, aunque desconocido, África era su sueño, y era un sueño al que ninguno iba a renunciar. Bien, para Manuel Iradier el plan estaba trazado. Su idea era cruzar el continente africano de sur a norte, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta la ciudad de Trípoli. Pero en 1873, un encuentro en Vitoria, un encuentro casual con el conocido periodista y explorador Morton Stanley, le hizo cambiar de opinión. ¿Se acuerdan de Morton Stanley, no? La típica imagen que nos han vendido siempre los británicos del explorador Livingstone cuando está perdido en la selva y tras separar unas ramas se encuentra de frente con Stanley. Y Stanley le dice: el doctor Livingstone, supongo. Bien, ese era el personaje, Stanley. Pues sí, Stanley le hizo cambiar de opinión a Iradier. Iradier conoció a Stanley decidido a recabar información pues de manos de ese afamado, de un afamado, porque era un afamado y experimentado explorador. Y él, Iradier, se dirigió a explicar sus planes africanos a ese gran hombre, a ese prohombre ya conocido en el mundo occidental, un galés nacionalizado estadounidense. Él se llamaba Henry Morton Stanley y se hallaba en ese momento como corresponsal del diario New York Herald, cubriendo la guerra carlista en el País Vasco. Pues bien, tras una breve pero intensa entrevista que el joven Iradier mantuvo con Stanley, su plan definitivo, por decirlo de alguna manera, el continente africano de las posesiones españolas en el Golfo de Guinea, quedó sellado. Ese plan ya ahí quedó sellado para la historia. En esta, el explorador americano, que no conocía la burocracia hispana, le recomendó a Iradier hacerse un nombre. O sea, le dijo: tienes que darte a conocer en los medios, en los periódicos, en la prensa, y debes de hacerlo explorando los citados territorios como medio necesario para que entonces puedas conseguir la financiación de futuros proyectos más ambiciosos. Para Stanley, la firmeza y energía y decisión de Manuel Iradier tuvo que resultarle pues bastante atractiva e interesante, por lo que al comprobar y después de conocer que el victoriano carecía de auténticos medios económicos y de apoyo, Stanley le aconsejó, debido a su experiencia, que modificase entonces el itinerario y empezara la expedición de los territorios o en los territorios españoles del Golfo de Guinea. En total, Iradier
nuestro amigo le hizo caso, así de simple. Meditó y creyó que era la mejor manera de comenzar su aventura. 2 años más tarde de este encuentro decisivo con Stanley, Iradier se encontraba ya en condiciones para comenzar la aventura. Él, así como muchos otros exploradores españoles de su época, era un europeo que, y acorde con la mentalidad europea de finales del XIX, deseaba descubrir territorios para la nación que le vio nacer, para España, adelantándose o queriéndose adelantar a franceses y alemanes, y reclamar para su nación la región por él explorada, y otros territorios además cedidos a nuestro país por los portugueses hacía ya más de un siglo. Bien, sufragando el viaje con su propio dinero, y con tan solo 19 años y tras licenciarse en Filosofía y Letras, Manuel Iradier emprendió su primera aventura a través de las selvas del África ecuatorial. Para ello, este loco, romántico, valiente, a finales de 1874, decide embarcarse en compañía de su mujer Isabel de Urquiola, hija de un panadero victoriano, y también de su cuñada Juliana, embarcándose los tres en un viaje hacia lo desconocido. Toda una imagen romántica, la de África, ¿verdad? Y la de los europeos en el continente. ¿Recuerdan ustedes la película tan maravillosa Memorias de África, ¿no? Con Meryl Streep y Robert Redford. Esa idea romántica. Pero en realidad todo estaba lejos de tener romanticismo. Bien, una vez embarcados y después de permanecer 3 meses en la isla de Gran Canaria, en mayo, la expedición llegó al islote de El Obey. Eso es la antigua Fernando Po, en Guinea, lugar que se convertiría en el centro de operaciones de Iradier en ese primer viaje. Instalada su familia en un antiguo y desvencijado cuartel español, que con el tiempo llegó a ser, para la familia, incluso hasta confortable, Manuel Iradier comenzó sus trabajos de reconocimiento y se consagró en cuerpo y alma a que había sido el objetivo de toda su vida, desde que era casi un niño. Durante ese primer viaje de exploración, Iradier exploró las islas del Golfo de Guinea y los territorios del Cabo San Juan, en el norte, adentrándose en el río Ayé. Asimismo, reconoció las riberas de los ríos Muni y Utongo, llegando hasta las fuentes del río Bañe. En total, más de 1.500 kilómetros de recorrido explorado, solamente en 834 días de expedición. Pero este viaje en realidad tuvo un alto precio personal para Iradier y para su familia. Su esposa, Isabel de Urquiola, una gran mujer contagiada por la pasión aventurera de su marido, y que estaba y había quedado en la base principal del explorador, en la isla del Obey, el Obey chico, ya lo saben, la antigua Fernando Po, cayó consumida por las fiebres. La isla era un lugar de clima malsano y además sin agua potable. Allí los tres vivían en pésimas condiciones, y en esas circunstancias y durante esos momentos tan duros, Isabel dio a luz a una hija, mientras también atendía a su marido, porque su marido estaba explorando, volvía, y cuando llegaba muchísimas veces pues, enfermo y tocado por la malaria y la disentería. Isabel era una española de armas tomar, dura y sacrificada, de aquellas con un par de narices. Pero tanto esfuerzo de esta gran pionera pues no fue suficiente. Y allí, en 1876, en un lugar perdido de África, tuvo que ver cómo moría su pequeña hija, lo que resultó un durísimo golpe, un tormento cruel, como lo llegó a definir el mismo Manuel Iradier, un golpe del que nunca pudo superar el trance. Allí están enterrados los restos de la hija de Manuel Iradier, bajo un baobab. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito. Allí quedó el recuerdo, ese triste recuerdo trágico de la muerte de su hija, enterrada bajo un baobab.
y es que África era mucho para él. Ahí entregó la vida de su hija, y ahí dejó parte de su corazón. Después de esos graves acontecimientos y tras los tristes sucesos, el explorador y su familia volvieron a España. Eso ocurrió en enero de 1877. Pasarían 8 largos años antes de que Manuel Iradier volviera a pisar las tierras del Muni. Sus 2 viajes de exploración al África ecuatorial, los más importantes realizados por un español al interior del África subsahariana, redundaron no solo en la consecución de un inestimable estudio geográfico, biológico, etnológico y lingüístico, sino que además desembocaron asimismo en la gestación política de una nación, de la nación que es conocida actualmente como Guinea Ecuatorial, cuyo medio millón de habitantes, descendientes de aquellos que se quedaron maravillados y que maravillaron a la vez al pionero alavés, se comunican diariamente en la lengua española. Es una huella española en África, una gran e importante huella española, una huella olvidada también por nosotros, y para muchos, probablemente muchos de ustedes, desconocida. Aquellos hombres de Guinea, aquellos guineanos, aún hoy en día admiran la gesta de Manuel Iradier, a diferencia de la nación que él tanto amaba, que era España, y de la que tan poca ayuda y comprensión recibió. En su afán descubridor, Iradier se encaminó desde su juventud hacia el objetivo de traspasar las fronteras del continente misterioso, y por ese motivo ideó, esta vez con una doble intención científica y colonizadora, un nuevo viaje a la región del Muní, para la que buscó el apoyo de la recién creada Sociedad Geográfica. Esta sociedad se creó en Madrid en el año 1876, pero como siempre ocurre con nuestros grandes hombres, con nuestros visionarios hombres, esa nueva institución no le proporcionó ni un céntimo. Ni un céntimo. Sintiéndose engañado, regresó a Vitoria para quemar su último cartucho. Sus antiguos compañeros, los miembros de la exploradora, verdadero sostén del explorador en su primer viaje. En 1883 se celebró en Madrid el Consejo Español de Geografía, que desembocaría en la creación de la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas. Esta asociación consiguió los fondos, una cantidad ridícula frente a las manejadas por otros exploradores de otras naciones, pero consiguió unos fondos que permitieron el regreso del aventurero a la región del Muni. Aún así, y sin darse por vencido en su idea, Manuel Iradier volvió otra vez a África. Después de muchas penalidades, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento, Iradier, acompañado esta vez por el también explorador asturiano Amado Osorio, lograron lo que nadie se había planteado. Todo vino a partir de un sueño. Lograron la anexión a España de lo que hoy día es la región continental de la actual República de Guinea Ecuatorial. Un espacio rectangular, un espacio sobre el mapa que se marcó pues a tiralíneas, en el seno del misterioso país de los bosques. A diferencia de sus contemporáneos y a pesar de que su labor favoreció la conquista y colonización de África por los europeos, la obra de Iradier expele por sus 4 costados respeto e interés por la cultura de las etnias que poblaban el país del Muni en la segunda mitad del siglo XIX. Fíjense, ya se lo he dicho antes, en la actualidad los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, honran la memoria de este vasco y español universal, sin cuyo sacrificio hoy sabrían mucho menos de la vida y la cultura de sus antepasados. En fin, señores, Manuel Iradier tuvo una vida familiar desgraciada. Soñó con África, vivió en África, murió parte de su corazón
en África. Y eso le pasó factura. Sus viajes al final reclamaron su salud, incluso su estabilidad conyugal. Olvidado por muchos, como siempre ocurre en este país, olvidado por casi todos, murió en 1911, en Balsaín, en Segovia, a donde se había desplazado en un vano intento de rescatar su depauperada salud. Manuel Iradier fue un ejemplo, un explorador, un hombre que soñó con África, un hombre que soñó con conseguir sus metas y además de conseguirlas, consiguió un territorio para España, esa nación en decadencia que nunca supo valorar a sus héroes, que nunca valoró de verdad a sus hombres y a sus mujeres esforzados, que nunca los quiso recordar y que nunca los recordó. Para eso, para rendirles honor, para acordarnos siempre y recordárselos siempre, estamos aquí en Españoles Universales. Manuel Iradier, un español universal que siempre vivirá en África. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia.